Hola, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Antes de dar inicio a nuestro nuevo video, mando un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos mis suscriptores y a mis nuevos suscriptores les doy la bienvenida, deseando de todo corazón se encuentren bien. A todos los que nos visitan por primera vez, si las prendas que yo realizo son de su agrado, les pido de favor que me apoyen regalándome un like y los invito a que se suscriban para que formen parte de este nuestro espacio. También aprovecho este momento para invitarlos a que me acompañen a realizar un bonito saco. Esta prenda hace tiempo que yo la vi y ahora la quise realizar para compartirla con ustedes. Es un saco muy bonito y les voy a pedir que me acompañen hasta el final, vean todo el video para que no se pierdan las explicaciones que yo les di ahí en el video para que la puedan realizar. Vamos a nuestra lista de materiales. Los materiales para realizar nuestra prenda en esta ocasión son 390 gramos de hilaza plus. Es una hilaza muy bonita, aunque es un tanto pesada. También pueden utilizar sinfonía o algún otro tipo de hilaza que sea de su agrado. Vamos a utilizar alfileres, aguja estambrera, tijeras, unos seguritos o separadores, y vamos a realizar nuestra prenda con gancho de 3.5 milímetros. Comenzamos. Vamos a dar inicio a nuestra nueva prenda. En esta ocasión vamos a realizar un saco que lleva una puntada que es múltiplo de 25 más 20. Recuerden que para iniciar vamos a tomar nuestro material de esta manera en la punta de nuestro estambre o nuestro hilo siempre va dirigido hacia nosotros. Metemos nuestro gancho de esta manera, giramos, detenemos con nuestros dedos y realizamos nuestro primer punto corredizo o nuestra primera cadena. Voy a realizar mi prenda, ahorita les voy a hacer una muestra nada más con escarcha, brisa o escarcha, pero mi prenda la estoy realizando con una hilaza que se llama Plus. Hilaza Plus es una hilaza muy bonita. Bueno, vamos a realizar una prenda talla 36, así muy comodita, y o 38 que queda así ajustadita. Ustedes deciden cómo quieren su prenda. Vamos a realizar un total de 8 motivos y vamos a ocupar 200 cadenas. Estamos abarcando todo el área de la cadera. Vamos a empezar de abajo hacia arriba y vamos a aumentar los 20 extras que requerimos. Es un total de 220 cadenas. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que estas primeras cadenas, para todos los que me hacen el favor de ver mis videos, les aconsejo que las realicen flojitas porque es la base de nuestro tejido o de nuestra prenda y vamos a evitar que quede justa y después nuestro tejido empiece a crecer. Por esa razón hay que hacer flojitas estas cadenas que son el inicio y son la base de nuestro tejido. Pues vamos a realizar nuestras 220 cadenas que requerimos para realizar nuestra prenda y una vez que las tengamos listas regresamos y empezamos con nuestra explicación. Ya terminé de realizar la cantidad de cadenas necesarias para darles yo la explicación de cómo vamos a trabajar. Una vez que ya tengamos nuestras 220 cadenas, fíjense bien, aquí yo voy a hacer nada más 2 motivos y es un total de 50 cadenas más los 20 que requerimos extras. Vamos a hacer lo siguiente, voy a tejer 5 cadenas más, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y voy a brincar 4, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí voy a ensartar. Voy a realizar un arito, uno con medio punto. Y fíjense bien, aquí está ya mi primer arito. Voy a realizar 5 cadenas otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a brincar 4 cadenas de mi base. Aquí está, 1, 2, 3, 4 y en la quinta voy a ensartar. Y voy a ir formando aritos de esta manera. Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vuelvo a brincar 4 cadenas de mi base. 1, 2, 3, 4 y en la quinta voy a ensartar. Y así voy a ir formando aritos. Toda mi primera vuelta va a ser de esta manera.
Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, brinco 4 cadenas de mi base, 1, 2, 3, 4 y en la quinta voy a ensartar. Vamos a terminar de realizar esta vuelta que es sumamente fácil, solamente son aritos y una vez que terminemos regresamos para continuar con esta explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta de onditas, vean aquí está. Para cada uno de mis motivos yo requiero 5 onditas, 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense bien, aquí me quedan 4. Yo requiero de estas 4 onditas extras para poder darle término a cada uno de mis motivos. Por ejemplo, yo aquí realicé un total de 73 cadenas. Nada más debí de haber hecho 70. Miren, aquí están, me quedaron exactamente las 3 cadenas que hice extras. Yo siempre les aconsejo que hagan un poquito más de cadenas para evitar que si les hace falta alguna o se hayan brincado una mal, pues tengan que deshacer su tejido y otra vez vuelvan a empezar. Aquí está exactamente, son 70 cadenas las que necesitamos para 2 motivos y los 20 extras que necesitamos para terminar de darle forma a al último motivo que vamos a realizar. Para nuestra prenda vamos a hacer un total de 220 cadenas, son 8 motivos. 5 onditas por cada una, 5 por 8, 40, más esas 4 onditas extras que necesitamos son un total de 44 onditas. Las que necesitamos tener o las que vamos a tener al final de nuestras 220 cadenas. Fíjense bien, cuando ustedes dejan sus 220 cadenas se les van a hacer muchas, van a decir, ay no, son demasiadas cadenas, es demasiado lo que abarca, pero hay que tomar en cuenta que aquí no vamos a tejer en recto, aquí vamos a tejer arito por arito, va a ser en circular. Cada una de estas onditas obviamente no está tejida en plano, por lo consiguiente abarca menos espacio. Por esa razón es que son demasiadas cadenas. Aquí está, vean. Así es como vamos a tener nuestro tejido. Así es como lo vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a reducir. Por esa razón estamos utilizando tantas cadenas. Bueno, dada esta explicación, vamos a continuar. Una vez que terminemos de realizar nuestros aritos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir, recuerden que yo utilizo este espacio con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a unir aquí a mi primera ondita inmediatamente con medio punto. Para mí esta es como media ondita. Y voy a continuar realizando 5 cadenas para continuar haciendo onditas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a unir a mi siguiente ondita. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vuelvo a unir a mi siguiente ondita. Fíjense bien. Voy a realizar una más. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y uno a mi siguiente ondita. Aquí está. Yo voy a utilizar, como les comenté, 5 onditas para cada uno de mis motivos. Aquí está 1, 2, 3, 4 y en el quinto es el centro de mi motivo. En esta quinta ondita yo voy a empezar a realizar puntos altos. Un total de 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Voy a unir a mi siguiente ondita y me queda de esta manera. Nuevamente onditas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí voy a realizar 3 onditas. Nuevamente 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a mi siguiente ondita. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a mi siguiente ondita y nada más quiero marcarles. Aquí está 1, 2, 3, 4 onditas y ya voy a llegar a la quinta, que es el centro de otro motivo. Voy a unir aquí en mi quinta ondita y realizo nuevamente 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 puntos altos. Voy a unir a mi siguiente ondita. Bien, aquí está. Voy a realizar nuevamente 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 y continúo realizando onditas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, otra vez. Una ondita. Voy a terminar igual que como inicié, son 3 onditas y media. Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1 a mi siguiente ondita. Y aquí voy a realizar 3 cadenas para subir. Ya es la orilla y voy a realizar un punto alto. 1, 2, 2. Para que me quede de esta manera. Bien. Aquí fíjense bien. Vamos a ir alternando. En una vuelta me toca terminar así con media ondita. Subo con 3 cadenas y un punto alto. Igual que lo hacemos de esta manera. Subimos con 6 cadenas y unimos a media ondita. Y en otra vuelta, por ejemplo en la que continúa ahorita, van a ser onditas completas. Damos vuelta a nuestro tejido, realizamos una cadena, medio punto aquí y continuamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En esta vuelta me tocan hacer onditas completas. Aquí está. Esta es mi ondita completa. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a unir. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a unir nuevamente y ya llegué a donde está mi motivo. Bien, así es como va quedando. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a realizar 2 cadenas nada más y voy a continuar trabajando con el centro de mi motivo. Ensarto en mi primer punto alto y realizo un punto alto. Este es un abanico grande, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar trabajando con ese abanico. Vamos a realizar 2 cadenas, brinco un punto alto y vamos a realizar en esta vuelta 5 casitas arriba de mi abanico. 2 cadenas, brinco un punto alto, realizo otro punto alto para darle forma a otra casita. 2 cadenas, brinco un punto alto, nuevamente 2 cadenas y uno aquí en donde está mi abanico para realizar mi última casita. Vean, y aquí están mis 5 casitas, 1, 2, 3, 4 y esta 5. Y nuevamente voy a realizar mis onditas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, voy a unir, nuevamente 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, voy a unir y ya llegué otra vez a mi siguiente motivo. Bien. Aquí voy a hacer 2 cadenas y otra vez vuelvo a repetir lo que ya hice. 5 casitas en mi abanico y voy a continuar haciendo onditas hasta llegar a la orilla. Vamos a terminar de realizar esta vuelta con la explicación que ya les di y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé mi vuelta y me corresponde terminar con 3 onditas igual que iniciamos aquí. 1, 2 y 3. Aquí ya llevamos 2, 1, 2, 5 cadenas y voy a unir a la tercera cadena. Recuerden que en la vuelta anterior subimos con 6. Así que en la tercera cadena ensarto y realizo medio punto. Voy a unir con medio punto. Aquí me corresponde nuevamente subir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y voy a unir a mi primera ondita con medio punto. Continúo realizando 5 cadenas para cada ondita. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a unir nuevamente. 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya llegué otra vez a donde está mi abanico. ¿Qué voy a hacer aquí? Ahora, fíjense bien. En esta primer casita o en las casitas de las orillas, aquí está una. Voy a realizar 2 puntos altos aquí, 2 puntos altos aquí y en los centrales, en las casitas centrales voy a realizar 3 puntos altos. Aquí está 1, 2 puntos altos, aquí ya me corresponde realizar 3 puntos altos, 1, 2, 3
Nuevamente brinco a la siguiente casita, 3 puntos altos. Recuerden que realizamos 5 casitas, entonces son 2, uno para cada orilla, y los 3 centrales me corresponde hacer 3 puntos altos en cada una de ellas. 1, 2, 3. Ya llegué a la última casita, que es a orilla, y aquí nada más realizo 2 puntos altos. 1 y 2. Y voy a unir a mi siguiente ondita. Aquí está. Bien, así es como está quedando mi puntada. Otra vez realizo onditas aquí. Fíjense bien. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Hago mi ondita y ya llegué nuevamente a donde está mi siguiente motivo. Mis motivos van a quedar unidos. Aquí ya tengo otra vez que realizar mis puntos altos. Voy a realizar 2 en la orilla. Recuerden que son 2 para las orillas. Aquí ya nada más está dividido por una ondita, vean. Y empiezo a realizar 3 en cada una de las casitas centrales. 1, 2, 3. Vamos a terminar de realizar esta vuelta. Ya di la explicación de cómo hay que hacerlo. Una vez que terminemos, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé mi vuelta y voy a realizar 3 cadenas para subir. Termino con media ondita y voy a unir aquí en mi medio punto y realizo un punto alto. Recuerden que les comenté que en una vuelta hacemos onditas completas y en otra media ondita. Onditas completas y media ondita, ¿ok? Damos vuelta a nuestro tejido, realizamos una cadena, hacemos medio punto porque aquí es donde estamos uniendo para realizar nuestros puntos altos. Y nuevamente hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 para realizar mis onditas. Voy a unir aquí una ondita, nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vuelvo a unir. Ya llegué nuevamente a donde están mi motivo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otra vez casitas, voy a realizar 2 cadenas y voy a brincar un punto alto y realizo otra vez punto alto. En esta ocasión voy a realizar 7 casitas. En esta primera vuelta solamente 5 y en esta primera vuelta de casitas 5 casitas y en esta voy a realizar 7 casitas. 2 cadenas, brinco un punto alto y nuevamente realizo un punto alto para darle forma a mi siguiente casita. 2 cadenas de separación, brinco un punto alto y nuevamente realizo punto alto. Y así vamos a trabajar esta vuelta. En esta ocasión vamos a realizar 7 casitas. Aquí está, llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Tejemos nuevamente 2 cadenas, brincamos un punto alto, ensartamos 6, 2 cadenas, brinca un punto alto y ya ensarto para realizar mi séptima casita. Bien, así es como va quedando. Vamos a hacer en esta ocasión, fíjense bien, aquí ya llegamos a nuestro siguiente motivo. Aquí es donde ya están uniendo nuestros dos motivos. Vamos a realizar otra vez 2 cadenas, 1, 2, ya voy a empezar y voy a realizar las 7 casitas que me corresponden. Brinco un punto alto, ensarto en el que continúa y realizo mi primer casita. Aquí ya están quedando pegados o unidos nuestros dos motivos, ¿sí? Ya quedaron juntos. Nuevamente 2 cadenas, brinco un punto alto y vuelvo a realizar otra casita. Recuerden que son 7 casitas y ya nada más terminamos con las onditas que corresponden. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que la termine regreso con ustedes y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé mi vuelta y vean, terminé con 2 onditas, igual que como empezamos. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Aquí fueron, bueno, en esta vuelta fueron onditas completas y aquí vamos a subir nuevamente con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a unir a mi primera ondita, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a unir aquí a mi siguiente ondita. Y ya llegué a donde está mi motivo. Vean cómo vamos disminuyendo la cantidad de onditas que realizamos. Aquí ya nada más vamos 1,5. Ya llegamos a donde está nuestro motivo. Vamos a realizar 2 puntos altos en la primera casita
de la misma forma que lo hicimos en la vuelta de los puntos altos anteriormente. 1, 2 puntos altos, y recuerden que en los centrales, aquí van a ser 5 casitas centrales, vamos a realizar 3 puntos altos en cada una de ellas. En las 2 casitas de la orilla recuerden que solamente van 2 puntos altos. 1, 2, 3, nuevamente 3 puntos altos, 2, 3, nuevamente 3 puntos altos. Recuerden que estamos realizando 3 puntos altos en cada una de las casitas centrales. Aquí me corresponde realizar otra vez 3 puntos altos y ya nada más realizamos 2 en la orilla. Ya es mi última casita, por lo consiguiente aquí solamente me corresponde hacer 2 puntos altos. Aquí está, bien. Y aquí ya vamos a brincar a nuestra siguiente casita. Recuerden que desde la vuelta anterior aquí ya quedaron unidos nuestros 2 motivos. Así es que aquí nos corresponde hacer nuevamente 2 puntos altos porque ya es el inicio. En las casitas de las orillas estamos realizando 2 puntos altos, 2 puntos altos y aquí nos corresponden 2 puntos altos. Y nuevamente 3 puntos altos en cada una de nuestras casitas que continúan hasta que lleguemos una antes del final para realizar 2 ahí. Pues vamos a terminar de realizar esta vuelta. Una vez que terminemos, regresamos y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé mi vuelta y terminé con media ondita. Aquí está. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Recuerden que aquí hacemos una cadena, realizamos medio punto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a darle forma ya nada más a una ondita. Ya llegamos a donde está nuevamente nuestro motivo. Vean cómo van disminuyendo nuestras onditas hasta que terminemos con todas las onditas que realizamos. Y aquí vamos a hacer nuevamente casitas. Vamos a hacer 2 cadenas, brincamos un punto alto y realizamos nuestra primer casita. Nuevamente 2 cadenas y vamos a brincar ahora 2 puntos altos y ensartamos en el tercero. Nada más en las casitas de las orillas vamos a brincar un punto alto y después vamos a brincar 2. Realizamos 2 cadenas, brincamos 2 puntos altos y realizamos nuestra siguiente casita. Vamos a continuar trabajando con 7 casitas en cada uno de nuestros motivos. No van a aumentar. Vean, aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas, ensarto, 6, 2 cadenas y voy a brincar nada más un punto alto y ya está la séptima casita. Así queda. Aquí voy a realizar nuevamente 2 cadenas, brinco un punto alto y ya empiezo con con el otro motivo a realizar las 7 casitas que me corresponden. Recuerden que solamente en la orilla brincamos un punto alto y ya después 2 en cada una de las casitas. Así es como va quedando. Terminamos esta vuelta y una vez que terminemos regresamos. Ya voy a terminar mi vuelta y ya nada más termino aquí con una ondita. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y voy a ensartar aquí en mi tercera cadena con la que subí de la vuelta anterior, 1 con medio punto. Así vean. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a unir ya la última ondita que nos queda nada más. Vean. Y aquí ya estamos en donde continúa nuestro motivo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a realizar nuevamente puntos altos. Nada más vamos a hacer 2 en las orillas. Recuerden que manejamos 2 aquí en las orillas. Y luego 3 puntos altos en cada una de las casitas centrales. No aumentan nuestras casitas, tenemos la misma cantidad de casitas, 7. Entonces son una para cada orilla y 5 casitas centrales.
En las 5 casitas centrales recuerden que realizamos 3 puntos altos en cada una de nuestras casitas. Vamos a continuar realizando todos nuestros puntos altos y 2 en la orilla. Recuerden que cuando iniciamos nuevamente también nuestro motivo realizamos 2 puntos altos. Bueno, déjenme continuar tejiendo este motivo para recordarles cómo es que seguimos trabajando. Pero bueno, esto ya lo vimos, ya sabemos hacerlo. Ya vamos a llegar a donde termina nuestro motivo. Vean, aquí está. Y aquí en esta casita ya nada más realizamos 2 puntos altos. Y en el que continúa, como es inicio, nuevamente realizamos 2 puntos altos. Se me zafa 1 y 2. Este ya es el inicio. Bien. Aquí terminamos y empezamos nuevamente. Aquí corresponden 2 y 2. Así como se juntan nuestros motivos, pues también se junta nuestra forma de ir realizando nuestro motivo. Vamos a continuar y una vez que terminemos esta vuelta, regresamos. Ya terminé mi vuelta y vean, terminé con media ondita nada más. Subí con 3 cadenas y realicé mi punto alto. Voy a dar vuelta a mi tejido y ya ahora, como ya se me terminaron mis onditas, voy a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y voy a realizar, fíjense bien, aquí inmediatamente voy a ensartar y esta va a ser una primer casita. Ahora voy a realizar 2 cadenas, brinco nada más un punto alto y ensarto en el que continúa. De esta manera. 2 cadenas y voy a brincar 2 puntos altos, ensarto en el que continúa. Y así voy a trabajar. En las orillas me van a quedar un total de 8 casitas en lugar de 7. 2 cadenas, brinco 2 puntos altos y ensarto en el que continúa. Así es como vamos a trabajar en esta vuelta. 2 cadenas, brinco 2 puntos altos, ensarto en el que continúa. 2 cadenas. Y como les comenté, vamos a tener un total de 8 casitas en lugar de 7. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me falta la última, 8. Voy a ensartar aquí en el centro. Nuevamente voy a realizar mis 2 cadenas, 1, 2 y aquí nada más voy a brincar un punto alto. Y ya voy a continuar normal. 2 casitas y ensarto, 2 puntos altos y ensarto en el tercero. Recuerden que solamente en las orillas vamos a obtener un total de 8 casitas porque estamos tomando desde aquí, desde la orilla. Por esa razón aquí es donde aumenta. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Aquí está. Ya terminé mi vuelta de casitas y fíjense bien, como yo aquí tengo nada más 2 motivos, es orilla y orilla, yo aquí tengo un total de 16 casitas. Así es como lo vamos a manejar. En las 2 orillas de nuestra prenda normal vamos a realizar 8 casitas para cada orilla. Todas las demás centrales son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y esta última son 16. ¿Ok? Bueno, pues ya terminamos aquí con nuestra última casita. ¿De qué manera la hicimos? 2 cadenas y realizamos un punto alto. Aquí en nuestra media ondita ensartamos en la tercera casita. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a subir con 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a sustituir mi primer punto alto y voy a realizar en cada una de mis casitas, voy a realizar 3 puntos altos. Solamente aquí en la orilla estamos tomando en cuenta ya nada más realizamos 2 y después vamos a realizar 3 puntos altos en cada una de nuestras casitas. Ya en todas. Ya no va a haber separación, ya no va a haber unión de motivos, nada. Todas nuestras casitas parejas vamos a realizar 3 puntos altos. Vean, así es como van a quedar.
en cada una de las casitas. Algo muy importante, ahorita me acordé porque vi esta casita que está muy grande. Si ustedes ven que les está estirando su tejido y que no les da porque vamos aumentando, conforme vamos avanzando va aumentando, entonces pueden aumentar aquí entre casita y casita, en lugar de tres cadenas, para que no les empiece a jalar su tejido y quede completamente estiradito, ¿sí? Eso es todo. Ya continuamos realizando nuestros 3 puntos altos para cada casita. Vamos a terminar de realizar esta vuelta. Una vez que termine, regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Un favor muy grande: si ustedes consideran que yo tejo demasiado rápido, entonces les pido de favor que bajen la velocidad de su video y puedan tejer a la par de la explicación. Les pido su comprensión porque yo no puedo irme despacito porque vean el tiempo que abarca un video. Entonces yo les pido de favor que hagan eso, bajen la velocidad de su video y puedan ir tejiendo conforme ustedes avancen. Eso es todo. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que terminemos, ahora sí regresamos. Ya terminé de realizar mi vuelta de puntos altos y terminé de la misma manera. Aquí en esta última casita realizo 2 puntos altos y ya nada más voy a realizar mi último punto alto aquí donde tengo mis 3 puntos, mis 3 cadenas, ensarto en la tercera y realizo mi último punto alto para tener también 3. Aquí está, así es como queda ya una vez que terminamos de realizar esta vuelta. Bueno, pues esta es la mitad de nuestros motivos. Vean, de aquí es el centro, aquí es donde iniciamos, aquí es donde empezamos, aquí está mi estambre y ya terminé la mitad. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a cortar mi estambre, aquí, corto mi estambre, voy a rematar mi punto. Fíjense bien, este es el derecho de mi tejido, Si lo volteo, ya no queda igual. Entonces, aquí donde terminamos así es el derecho de mi tejido. ¿Qué voy a hacer? Voy a girar nada más, voy a darle vuelta hacia a mi tejido y voy a retomar nuevamente lo que ya hice. Aquí están mis onditas de inicio. Voy a anudar mi estambre. Fíjense bien, aquí está la hebrita con la que yo empecé. Pues de este lado vamos a anudar. Aquí está mi primera argollita, mi primer punto. Voy a anudar ahí mi estambre. Mi material, en este caso, es una hilaza con la que yo estoy realizando la prenda. Anudamos bien. Y vamos a realizar 6 cadenas, porque vamos a empezar otra vez lo que ya realizamos. Aquí está, aquí es una ondita completa, por lo consiguiente me corresponde realizar media ondita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a unir aquí a mi ondita para que quede a la mitad. Y aquí ya está media ondita. Recuerden que así es como estamos trabajando. En una vuelta ondita completa y en la otra vuelta media ondita. Y vamos a empezar a realizar nuevamente 3, 4, 5 cadenas y vamos a unir aquí en media ondita para realizar lo que ya hicimos. 1, 2, 3, 4, 5 y ya aprendimos. Fíjense bien, aquí otra vez 3, 4, 5 cadenas y voy a unir aquí y ya llegué a mi motivo. Exactamente lo mismo que ya hicimos de la mitad de mi tejido para abajo ahorita, porque tengo volteado el tejido, vamos a realizar ahora para arriba. Aquí ya llegamos a donde está el centro de mi motivo, que me corresponde realizar 7 puntos altos. 1, 2, 3, válgame Dios, ahora no quiere, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Voy a unir aquí a mi siguiente ondita
y nuevamente realizo onditas, 3, 4, 5 cadenas, y aquí me corresponde realizar 3 onditas, 1, 2 y 3 para llegar nuevamente a donde está mi motivo. 4, 5, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y otra vez llego a donde está mi motivo. Bien. Vamos a realizar nuestros 7 puntos altos, terminamos nuestra vuelta y una vez que terminemos regresamos para recordar un poquito de lo que ya realizamos, pero realmente esto ya sabemos hacerlo, ya lo hicimos. Terminamos y regresamos. Ya terminé mi vuelta y ya llegué aquí, fíjense bien, aquí está la hebrita donde yo empecé a realizar mis cadenas para esta prenda, aquí está. Yo les aconsejo siempre que realicen un poquito más. Les comenté que hice 73. Aquí están 1, 2, 3 cadenas extras. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya nada más vamos a deshacerlas. Incluso ya me adelanté yo un poquito. Las zafamos, fíjense bien. Y vamos a deshacer estas 3 cadenas que yo realicé extras. Eso es todo lo que vamos a hacer con las cadenas que nos sobren. Si ustedes hicieron cadenitas de más, bueno, pues van a deshacerlas y ya eso es todo. En mi caso, yo prefería hacer unas poquitas más porque aunque parezca mentira, a veces se nos van los puntos y andamos haciendo de menos o ya no nos alcanzaron, mejor dicho, para poder continuar con nuestra realización de nuestra prenda. Bueno, pues así es como vamos a deshacer estas cadenitas. Vean, aquí nada más jalan el inicio de su cadena y ya después las empiezan a deshacer. No se batalla, miren, aquí está, jalan su hilito. Por ejemplo, aquí todavía me falta deshacer una. Aquí está, ya la última. Y ya nada más jalo. Bien, y ya quedó bien. Eso es todo. Bueno, aquí terminé con media ondita. Hice 3 cadenas. Y en la primera ondita en la primera cadena que realicé, aquí hice mi punto alto. Y así es como terminamos. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido, hacemos una cadena y recuerden que en esta vuelta pues ya nos corresponde hacer onditas completas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a unir a mi siguiente ondita. Aquí está. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Realizo mi siguiente ondita. 5 cadenas, 3, 4, 5 y ya llegué a donde está mi motivo. Vean. Aquí también vamos a empezar a disminuir todas nuestras onditas conforme vayamos avanzando, igual que aquí abajo. Vamos a hacer, recuerden que son 2 cadenas, insertamos en el primer punto alto y aquí vamos a hacer 5 casitas, brincando un punto alto. Nada más al inicio, ¿no? Nuevamente 2 cadenas y voy a brincar un punto alto y realizo mi siguiente casita. Toda esta explicación que les estoy dando ahorita ya la di, ya aprendimos, solamente estoy recordando de qué manera estamos trabajando. Vean, aquí está. Es exactamente lo mismo que ya hicimos. 1, 2, 3, 4, 5. Permítanme terminar esta vuelta. Regreso para continuar un poco con la explicación, pero ya no les voy a explicar todo. Ya nada más una segunda vuelta y eso es todo, ¿sale? Bueno, pues permítanme terminar esta vuelta y regreso con ustedes. Ya voy a terminar mi vuelta y aquí ya hice mis 5 cadenas y nada más voy a unir en la tercera cadena con la que yo subí y realizo mi última ondita. Vean. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Recuerden que subimos con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y aquí vamos a realizar media ondita, por razón por la cual unimos aquí inmediatamente a donde está nuestra primera ondita. Nuevamente 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 y vamos a unir a nuestra siguiente ondita. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y ya llegamos a donde está nuestro motivo. Recuerden que aquí en esta primera casita realizamos solamente 2 puntos altos en las orillas. Después realizamos 3 puntos altos en cada una de las casitas centrales. En este caso nada más son 3 casitas. Recuerden que realizamos 5, entonces 2 de las orillas y las 3 centrales son 5.
1, 2, 3 puntos altos, otra vez 3 puntos altos en la siguiente casita, 1, 2, 3 puntos altos, la última solamente 2, 1 y 2, ensartamos y así vamos a continuar. Bien, es exactamente lo mismo. Vamos a repetir todo lo que ya realizamos. Así es como van quedando nuestros motivos. Vamos a terminar de realizar las vueltas que son necesarias. Recuerden, mire, aquí realizamos, fíjense bien, la primera hilera, que es nuestra cadena, y luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas en total. En este caso, obviamente, también va a ser lo mismo porque partimos de la mitad hacia abajo y ahorita de la mitad hacia arriba. Nuestra vuelta de onditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que terminemos con nuestra vuelta de puntos altos, o sea, completemos ya nuestro motivo completo, regresamos y continuamos con nuestra explicación. Háganme el favor, si para las personitas que me están haciendo el favor de ver este video, si no se pudieron grabar la explicación, háganme el favor de regresar el video y otra vez es lo mismo. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Para las que ya saben tejer o tienen más experiencia tejiendo, pues yo creo que no va a haber necesidad de que regresen el video. Simplemente van a continuar tejiendo y ya. Pues vamos a terminar dándole forma a nuestros motivos y una vez que terminemos regresamos y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé de realizar la tira que corresponde a nuestra cenefa. Le voy a decir cenefa. Esta es una tira y de aquí va a partir lo demás de nuestra prenda. Pero quiero que vean qué hermosa se ve esta puntada. De verdad es una puntada muy, muy bonita. Recuerden que realizamos un total de 8 motivos para una talla 36-38. Vean, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 motivos. Aquí están, fíjense bien, las 4 onditas extras, 1, 2, 3, 4. Recuerden que realizamos 200 cadenas de aquí para atrás, a donde empezamos son 200. Estas 20 cadenas son para estas 4 onditas. Por esa razón requerimos 20 cadenas extras. Bueno, pues créanme que está muy bonita esta puntada y vamos a continuar con nuestra explicación. De aquí ya todo es mucho más fácil. Vamos a continuar nada más con punto de red. Vamos a hacer lo siguiente, aquí es donde yo terminé y ya empecé a realizar mis cadenas. Lo voy a deshacer para dar mi explicación. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que terminemos, aquí está. Me acerqué un poquito más para dar mi explicación porque abrí mucho la toma para que pudieran apreciar la tira. Un poquito más, pero bueno. Aquí también terminamos con 2 puntos altos y el último es el tercero. Vamos a hacer lo siguiente, damos vuelta a nuestro tejido. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y aquí vamos a empezar a realizar cadenitas. Recuerden que aquí ensartamos, yo ensarto aquí y voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a brincar 2 puntos, 1, 2 y ensarto en el tercero. Y aquí voy a empezar a realizar onditas, así como lo hicimos en todo, fíjense bien, en toda la demás puntada que ya empleamos. Nada más aquí en las orillas van a ser 2 puntos. Vamos a realizar otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a brincar 3 puntos. 1, 2, 3 y en el tercero, en el cuarto ensartamos, perdón. Aquí está. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, brincamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto ensartamos. Y así vamos a realizar toda nuestra vuelta, ¿sí? Si en algún momento dado a ustedes no les coinciden los puntos, pues vamos a ajustar nada más. La verdad, yo tampoco sé si me quedan totalmente de la forma en que lo estoy indicando. Pero vamos a terminar de realizar esta vuelta, 2, 3, 4, 5. Y una vez que la termine, regreso con ustedes y ya ajustamos si hay necesidad de hacerlo. 1, 2, 3 y en el cuarto ensartamos, ¿sí?
Vamos a continuar trabajando así, onditas de 5 cadenas, brincando 3 puntos de nuestra vuelta anterior y solamente aquí al inicio 2, ¿ok? Pues una vez que termine regreso con ustedes para continuar con esta explicación. Yo voy a terminar de realizar mi vuelta de onditas. Recuerdan que les comenté que íbamos a realizar en la primera ondita íbamos a brincar 2 puntos y después 3 en cada una de ellas. Y que íbamos a ajustar según como se requiriera. Lo único que tuve que hacer es que en una ondita solamente brinqué 2 puntos en lugar de 3. Y ya, me quedó bien. Eso fue todo lo que tuve que hacer. Aquí está ya mi última ondita. Aquí están mis 2 puntos que voy a brincar y voy a ensartar en este. Realizo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ensarto aquí en la tercera cadena con la que yo subí, que sustituye mi primer punto alto. Ahí voy a ensartar y realizo 1 con medio punto. Aquí está. Así es como queda. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar 6 cadenas para subir. Recuerden que así es como lo estamos haciendo. Y así es como vamos a continuar trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a unir a nuestra primera ondita. Aquí está. En la siguiente vuelta voy a unir aquí, porque recuerden que unas son onditas completas y en otras son medias onditas. Entonces voy a unir aquí mi siguiente ondita con medio punto y queda completa. Y así vamos a continuar trabajando. 2, 3, 4, 5 cadenas. Y voy a unir. Solamente vamos a trabajar a punto de red, puras onditas, puras onditas. Recuerden, aquí estamos haciendo onditas completas en esta que estamos iniciando, media ondita, en la que continúa onditas completas, en la que sigue media ondita, y así vamos a continuar trabajando igual que lo hicimos de esta manera. No hay pierde. Y vamos a trabajar y vamos a realizar la cantidad de vueltas necesarias para llegar a donde está la sisa. Pues permítanme continuar trabajando. No les puedo dar esa información porque no sé con exactitud cuántas son las vueltas que voy a realizar. Y una vez que ya tenga esa información, regreso con ustedes para que continuemos con nuestra explicación. Ya terminé de realizar las vueltas necesarias y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras modificaciones. Hice un total de 15 vueltas. Aquí donde empezamos, hacia arriba, 15 vueltas de onditas. Aquí está, miren, pueden ver una ondita completa, media ondita, y así vamos a ir contando. 15 vueltas. Nada más les voy a comentar, yo modifiqué un poquito. La primera vuelta hicimos 5 cadenas para formar cada una de nuestras onditas. Después, en la siguiente vuelta, conforme fui avanzando, me di cuenta que las onditas quedaban muy grandes. ¿Y qué fue lo que hice? Eliminé una cadena. En lugar de 5, las demás onditas ya nada más son de 4 cadenas, para que nuestra red quede un poquito más cerrada. Por esa razón lo hice. Una vez que tengamos ya esas 15 vueltas, fíjense bien, vamos a quedar en una ondita completa. Recuerden que hacemos una ondita completa y media ondita para aquí en la orilla. Lo que yo hice es terminar en una vuelta, que es la 15, y termino con una ondita completa. Y vamos a continuar trabajando de la siguiente manera. Vamos a empezar aquí a abrir para darle forma a nuestro escote. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Va a ser bien sencillo, va a ser muy simple. Vamos a subir 2 cadenas con punto deslizado. Aquí está mi primer punto. Subo 1 y 2 cadenas. Y quedo en la mitad de la ondita, fíjense. Aquí inclina. Y voy a continuar realizando mis 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a realizar mi vuelta de onditas. Voy a continuar así. Vamos a ir eliminando media ondita en cada vuelta. Llego aquí a la orilla, subo con dos puntos deslizados y quedo otra vez en el centro. Así es como lo vamos a manejar. Vamos a continuar trabajando esta vuelta, 4 cadenas. Vamos a hacer unas 2 o 3 vueltas más antes de empezar a dividir, porque como es completa esta prenda, vamos a hacer separaciones, los dos frentes y la espalda. 2, 3, 4 cadenas y vamos a continuar trabajando esta vuelta de onditas. Permítanme llegar a la otra orilla para dar esa explicación. Nomás permítanme hacer esta vuelta. Otra cosa bien importante,
Vamos a obtener un total de 44 onditas al término. Ya una vez que terminemos de hacer todas nuestras onditas, son un total de 44. Muy importante tomarlo en cuenta porque es conforme vamos a hacer nuestras divisiones. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que terminemos, regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya llegué a la otra orilla, ya terminé mi vuelta. Aquí es donde yo empecé a hacer ya mi disminución. Vean, aquí subí con 2 cadenas a donde está la mitad de mi ondita y ya es mi disminución. Bueno, pues aquí de este lado, una vez que terminemos nuestra vuelta, vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas. Esta es mi última ondita. Vean, aquí está. Nada más voy a ensartar en la segunda cadena con punto deslizado. No voy a hacer medio punto. Y va a quedar así. Ya no voy a llegar hasta la orilla. Doy vuelta a mi tejido y voy a subir esas 2 cadenas para quedar nuevamente a la mitad de mi ondita. 1 y 2 cadenas. Y vean, aquí ya son 2 disminuciones. Estoy disminuyendo media ondita en cada vuelta. Aquí se nota claramente donde estaba tejiendo yo parejito y aquí yo ya estoy abriendo para realizar mi escote. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y continúo realizando mi vuelta normal. Vamos a terminar siempre aquí con ondita completa y subimos media. ¿De acuerdo? Vamos a realizar probablemente otras 2 vueltas y entonces sí ya hacemos las divisiones para lo que corresponde a frentes y espalda. Permítanme continuar con las vueltas que se requieren y una vez que termine regreso con ustedes. Ya realicé las vueltas necesarias donde vamos a hacer disminución. En esta ocasión, fíjense bien aquí, llevamos 3, 1, 2, 3 y esta es la cuarta, pero aquí voy a realizar media ondita para que nada más sean 3 las vueltas donde yo voy a disminuir. No voy a hacer más disminuciones porque entonces ya me queda muy reducida esta área. Y vamos a hacer lo siguiente ahorita. Vamos a tomar en cuenta la separación. Ya vamos a dividir lo que son los frentes y la espalda. Si tomamos en cuenta que ya tenemos 2 onditas que se disminuyeron, aquí está 1, 2. Entonces vamos a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y esta es la número 12. Aquí ya puse mi segurito. Son 12 onditas para cada frente, 20 para la espalda. Aquí llega la 12, empiezo a contar en la que continúa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí llega la 20 y de aquí en adelante ya son las otras 12. Entonces son las 20 de la espalda y 12 para cada frente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar media ondita aquí, vamos a dar vuelta a nuestro tejido, subimos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y ya vamos a tejer parejo. Ya no vamos a hacer disminución como les comenté porque queda muy reducido. Es todo lo que va a abrir nuestro escote. Aquí está. Continuamos tejiendo nuestras onditas de 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al área de la sisa. Nuevamente 4 cadenas. Permítanme llegar a donde está el área de la sisa y regreso con ustedes para que continuemos con nuestra explicación. Ya llegué a donde está la sisa y fíjense bien, aquí está la ondita número 12. Voy a disminuir esta 1,5. Entonces ensarto aquí en mi segunda cadena con medio punto y voy a dar la vuelta. Ya vamos a separar, vamos a tejer por separado cada uno de los frentes y aquí ya me regreso. Pero voy a subir con 5 cadenas para ya no hacer más disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y ya me regreso. Realizo mi media ondita aquí. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y ya voy a tejer parejo. Ya no voy a hacer disminuciones porque queda muy reducido esta área. Fíjense bien, de aquí a la sisa. Permítame continuar
realizando vueltas, y si tengo que hacer más disminuciones, regreso para darle explicación. Ahorita voy a continuar realizando más vueltas y ya tomo la decisión si hay que hacer más disminuciones o simplemente tejemos parejo hasta el hombro. Termino y regreso con ustedes. Ya terminé de realizar el primer delantero. Vean, aquí está la sisa, fue donde disminuimos una ondita y media, y a partir de esta vuelta vamos a realizar 19 más, sin tomar en cuenta las que llevamos en el escote, que realmente nada más son 3. 19 vueltas. Una vez que terminemos, cortamos nuestro material y vamos a anudar aquí para retomar nuestro tejido. Vamos a dejar una hebrita para unir. Cortamos nuestra hilaza, rematamos nuestro punto y ahora vamos a anudar el otro lado para continuar realizando nuestra prenda. Aquí está. Voy a darle vuelta, de hecho aquí así es como estuve tejiendo, y voy a ir hasta donde está el otro lado. O en su defecto también podemos anudar aquí inmediatamente. Fíjense bien, aquí está lo que corresponde a la sisa 1,5, y aquí podemos anudar también y empezar a realizar la espalda. De hecho el primer frente, pues ya la explicación sería la misma, las que dejen mejor anudo aquí donde vamos a realizar el área de la espalda. Aquí dan mis 12 onditas, estas ya corresponden a la espalda, recuerden que son 20, brinco 1,5 y aquí en donde está la mitad voy a insertar, anudar mi estambre y empiezo a realizar mis onditas. Pues aquí sí va a estar más fácil, porque aquí como ya no vamos a hacer disminuciones en ningún lado, aquí ya vamos a tejer parejo, porque la disminución ya la estamos haciendo al momento de eliminar 1,5. Aquí está. Vamos a realizar 4 cadenas. Una, 2, 3, 4. Aquí están nuestras 4 cadenas. Vamos a ocultar bien nuestra hebrita cuando tengamos oportunidad de hacerlo y vamos a empezar a realizar nuestras onditas otra vez. 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la otra orilla. En el otro lado de nuestra sisa, una vez que lleguemos aquí donde están las 20 onditas, vamos a dejar de tejer donde está 1,5. Recuerden que aquí está marcada donde están las 12 del otro frente. 1,5, aquí es donde voy a anudar. Pero permítanme terminar esta vuelta y una vez que llegue allá al otro lado, regreso para dar la explicación. 4 cadenas y seguimos realizando nuestras onditas. Ya llegué aquí a la otra orilla donde voy a hacer la sisa de la espalda. Aquí donde tengo mi marcador con mi separador es donde me dan las 12 onditas del frente. Aquí son las 20 de la espalda, por lo consiguiente voy a disminuir 1,5. Ya realicé mis 4 cadenas, ensarto aquí mi segunda cadena y realizo medio punto. Aquí sí la voy a fijar porque para evitar que se mueva. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y aquí ya no vamos a hacer disminuciones. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a realizar media ondita. Aquí está. Y nos regresamos ya otra vez para realizar todas las vueltas de onditas. Una vez que lleguemos aquí a la otra orilla, aquí está, también voy a realizar media ondita aquí para que quede ya parejito mi tejido, exactamente de la misma forma que lo manejamos aquí en uno de los frentes. Vamos a continuar tejiendo, vamos a realizar todo el área de la espalda. Recuerden que son 19 vueltas, este es el área de la espalda, ya vamos a tejer todo parejito. La explicación ya la di en esta área de enfrente. Una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar el área de la espalda, aquí está, vean.
y son igual 19 vueltas. Ya nada más corto mi hilo y continúo con el otro frente. Aquí está mi separación, de la misma forma que ya lo hicimos aquí anteriormente. Aquí está la separación de mis 12 onditas, entonces voy a brincar igual 1,5 y aquí es donde voy a anudar. Me quedan un total de 3 onditas libres, 1, 2 completas, mitad y mitad, 3. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos. Anudamos aquí en la segunda cadena nuestro estambre o nuestra hilaza en este caso. Hacemos nuestro nudito y realizamos exactamente de la misma forma que ya hicimos en el otro frente. Aquí está. Vamos a sacar nuestro hilo. Cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4. Y realizamos nuestra primera ondita. Aquí está. Y ya, continuamos haciendo lo demás. 1, 2, 3, 4. Si me hacen el favor, regresen el video y esta explicación ya la di. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que aquí ya no se hacen disminuciones. Ya vamos a tejer parejo. Y por lo consiguiente aquí también vamos a tejer parejo. Ya no vamos a hacer ninguna disminución. Así como lo hicimos ya en ambos lados. Tanto en el área de la espalda como en el primer frente que realizamos. Exactamente igual. Vamos a terminar de realizar este frente y una vez que lo tengamos listo regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar la otra parte de enfrente. Aquí está, estoy retirada o la toma está así retirada para alcanzar a que ustedes puedan apreciar todo lo que es la parte de la espalda y los dos frentes. Al momento de terminar, yo fíjense que noté que sí queda reducido con el punto de red, sí redujo bastante. Entonces, probablemente yo debí de haber hecho estas onditas más grandes. Entonces, les voy a pedir un favor. Al momento de que ustedes empiecen a tejer esta área donde ya es el área de todas las onditas, les voy a dar dos opciones. Una, en lugar de 4 cadenas, vamos a aumentar una para que sean 5. Y su prenda no quede tan reducida como fue mi caso. Yo ya no la pude ajustar por falta de material, por esa razón ya no la ajusté. La segunda opción es que fíjense bien, aquí donde está cada una de nuestras onditas brincamos 3 puntos. Les voy a aconsejar que solamente brinquen 2. Al final van a obtener un total de 57 onditas. Así va a quedar muy cómoda su prenda. El área de aquí abajo es lo suficientemente amplia. El problema es al momento de realizar el área de aquí punto red. Con esas 57 onditas la van a dividir. Van a hacer un total de 27 para la espalda y 15 para cada frente. Así es como lo van a dividir. Eso es todo. De ahí para allá van a seguir ustedes con todo lo que yo ya indiqué. Nada más quiero ajustar o aclarar esta situación para evitar que su prenda vaya a quedar reducida y digan ustedes que no quedó con la talla que yo les indiqué. Bueno, pues ahora sí, si me hacen el favor, ajusten su prenda. No me gustaría que les quedara reducida o que al término ustedes digan, no, pues no quedó como usted nos indicó. Vamos a continuar, permítanme, no voy a cerrar los hombros todavía. Vamos a empezar a realizar nuestras mangas. Para realizar nuestras mangas vamos a hacer lo siguiente. A mí no me gusta que el puño quede tan ancho. Vamos a realizar 2 motivos de los mismos que ya realizamos para nuestra prenda. En lugar de hacer 4 onditas aquí, recuerden ustedes que son 4 y el centro, entonces requerimos de 5 onditas para cada uno de nuestros motivos. Vamos a hacer lo siguiente, 3 onditas nada más, nuestro centro, 4 onditas, nuestro centro y otras 3 onditas. Vamos a hacer un total de 60 cadenas. Vamos a dar inicio.
Vamos a hacer nuestras 60 cadenas. Ya sabemos cómo iniciar. Recuerden que estas cadenas hay que hacerlas flojitas para evitar que quede reducido, en este caso, lo que es el inicio, pero en el centro. 3, 4, 5, 6, 60 cadenas, y una vez que tengamos nuestras 60 cadenas regresamos para empezar con la explicación. Ya terminé de realizar mis 60 cadenas para hacer mi puño. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio de la explicación de la prenda. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la décima vamos a ensartar para formar nuestro primer arito. Aquí está. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a brincar 4 cadenas de nuestra base. 1, 2, 3, 4 y vamos a ensartar en la quinta. Y vamos a hacer todos nuestros aritos o los aritos que sean necesarios. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Permítanme terminar de realizarlos y ahorita les digo con exactitud cuántos. 1, 2, 3, 4 y en la quinta ensartamos. Así es como vamos a realizar otra vez el centro de nuestros motivos. Terminamos de hacer nuestros aritos y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis 12 onditas. 3 para la orilla, el centro de mi motivo, 4 onditas de separación entre motivo y motivo, el centro de mi segundo motivo y 3 para la orilla. Vamos a trabajar de la misma manera que ya lo hicimos. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a subir aquí con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 son para subir y 3 para unir a mi primera ondita. Aquí está, de esta manera. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a empezar a realizar mis onditas. 1, 2, 3, 4, 5, mi segunda ondita. Fíjense bien, voy a necesitar 3 onditas para orilla. Aquí están, 1, 2, 3 y ya llegué al centro donde voy a realizar mi motivo. Entonces aquí voy a realizar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Voy a unir aquí a mi siguiente ondita y aquí está cómo va quedando otra vez mi puntada. 5 cadenas, 3, 4, 5. Voy a unir a mi siguiente ondita. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Mi segunda ondita, 1, 2, 3, 4, 5. Mi tercera ondita, ya llegué nuevamente a donde me corresponde hacer mi segundo centro de motivo. Aquí están 1, 2, 3, 4 onditas de separación y aquí tengo que realizar el centro de mi motivo. Nuevamente 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos y voy a unir a mi siguiente ondita. Ya está el segundo centro. Aquí está. 5 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y voy a realizar 2 onditas y media. 2, 3, 4, 5. Exactamente igual que como empecé. 2 cadenas de separación. Y voy a unir aquí con un punto alto. Y así es como me queda.
Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y esta explicación ya la di, solamente quería explicarles cómo empezamos. Vamos a continuar trabajando de la misma manera que ya lo hicimos, solamente que aquí en las orillas ya no vamos a realizar todas las vueltas necesarias. ¿Por qué? Porque quedaría demasiado ancho nuestro puño. Entonces vamos a seguir trabajando y una vez que ya haya necesidad de que yo dé alguna explicación, regreso con ustedes, pero ahorita vamos a continuar con lo que corresponde. Vean, aquí realicé 2 onditas completas. Recuerden que en una son onditas completas y en otra hacemos media ondita aquí en la orilla para darle forma a lo que es la orilla de nuestra prenda, de nuestro tejido. 2 cadenas de separación y empiezo a realizar mis casitas. Recuerden que aquí en esta vuelta realizamos 5 casitas. Brincamos un punto alto. Al inicio solamente, aquí no brincamos punto. Recuerden que son 2 cadenas de separación. Inmediatamente realizamos punto alto sobre punto alto. Después 2 cadenas de separación y brincamos un punto alto de nuestro abanico. Y así hasta obtener nuestras 5 casitas. Y ya, continuamos con toda la explicación. Hagan de cuenta que vamos a hacer lo que yo les hice de muestra al inicio. Pero les va a faltar una ondita, no va a ser lo mismo. Para la explicación que yo les di, realicé los 2 motivos completos y utilicé 70 cadenas. Aquí no, aquí son 60. Vamos a realizar la cantidad de vueltas necesarias y una vez que termine regreso con ustedes para continuar con esta explicación. Ya regresé con ustedes para darle la explicación de cómo vamos a manejar lo que corresponde a nuestro puño. No vamos a hacer todo lo que corresponde al motivo completo porque quedaría demasiado ancho. Entonces aquí vamos a utilizar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Ahorita vamos en la tercera hilera de puntos altos y vamos a hacer lo siguiente. Aquí aquí realicé exactamente lo mismo que hicimos en nuestra prenda. Aquí ya va a haber una ligera modificación. Vamos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una casita, ya la vamos a considerar una casita. En el primer punto alto vamos a realizar un punto alto. Aquí está, el primer punto alto de mi motivo. Bueno, vamos a tomarlo, esta ya la vamos a tomar como una casita. Y ya vamos a continuar como corresponde. Hacemos 2 cadenas y ya ahora vamos a brincar un punto alto y ensarto para realizar mi segunda casita. Y ya vamos a tejer lo que corresponde. Brinco 2 puntos altos y vuelvo a ensartar para realizar mi tercer casita. Vamos a terminar esta vuelta. Aquí me tocó un nudito. Vean. Una vez que terminemos esta vuelta, regreso para indicarles cómo vamos a manejar ya la última vuelta. Brinco 2 puntos altos y ensarto en el que continúo. Aquí, como es el centro, recuerden que aquí nada más brincamos un punto alto y ya es la orilla de mi motivo. Igual, exactamente igual como lo hicimos en nuestra prenda. De la misma manera lo vamos a manejar. Aquí está. Nuevamente aquí voy a realizar 2 cadenas, brinco un punto alto y realizo mi primer casita de mi siguiente motivo. Permítanme terminar esta vuelta y regreso con ustedes. Ya terminé de realizar mi vuelta y en esta vuelta me van a quedar 8 casitas porque estoy aumentando esta que está aquí en la orilla. Me van a quedar 8 en este motivo y 8 en este motivo porque también estoy haciendo mi aumento aquí. Ya es la última vuelta que voy a realizar de puntos altos. Entonces lo voy a manejar de la siguiente manera. Subo con 3 cadenas, recuerden que estas 3 cadenas sustituyen mi primer punto alto. Y empiezo a realizar en cada una de mis casitas, voy a realizar 3 puntos altos, independientemente de que sea orilla o de que haya aumentado, en este caso, esta casita. Desde aquí voy a empezar a manejar 3 puntos altos y toda la vuelta va a ir así. En cada casita 3 puntos altos.
Y así es como terminamos la mitad del motivo de nuestro puño. Vean. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y fíjense bien. Ya nada más se los voy a explicar así a grandes rasgos. Recuerden que una vez que terminamos de realizar la mitad de nuestro motivo, hacemos lo siguiente. Este es el derecho de mi motivo o el derecho de mi tejido que estoy realizando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que termine aquí esta vuelta, nada más giro mi tejido y voy a anudar de este lado. Aquí está la punta donde yo empecé con mis cadenas. Voy a anudar aquí mi estambre y termino de realizar la otra mitad, exactamente igual a esta. No vamos a terminar de realizar todo el motivo porque, como ya les comenté, quedaría demasiado ancho para hacer el puño. Vamos a realizar la misma cantidad de vueltas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas nada más. Para el motivo completo son 10 vueltas de cada lado. Nada más eliminamos 2 vueltas. Pues vamos a terminar de realizar lo que nos corresponde para terminar nuestro puño y una vez que terminemos, regresamos y continuamos con nuestra explicación. Ya voy a terminar de realizar el puño. En la primera mitad que realizamos, hicimos 4 vueltas a lo que corresponden de puntos altos, 1, 2, 3, 4. En la segunda parte o en la segunda mitad, que obviamente no va a ser la mitad porque nada más vamos a realizar 3 vueltas donde están nuestros puntos altos. Ya no quise realizar la cuarta porque considero que va a quedar demasiado ancho. Si ustedes creen o consideran que todavía pueden realizar la otra y es de su agrado, adelante. Yo la voy a dejar la segunda mitad nada más con 3 vueltas de los puntos altos. No estoy tomando en cuenta las casitas. Bueno, en esta vuelta alcanzo a realizar las 7 casitas y todavía me queda una ondita. Esta ondita la estoy considerando como casita. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en esta última vuelta. Vean, hacemos nuestro punto alto aquí en la orilla y realizo en la ondita 3 puntos altos y en cada casita 3 puntos altos. Aquí está, mire, la última ondita que me queda, también realizo 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos y realizo el de la orilla. Aquí voy a hacer mi último punto alto. Y eso es todo. Así le damos término al puño. Bueno, vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a empezar a realizar nuestras onditas. Vamos a hacer lo siguiente: 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a brincar 2 puntos altos nada más. Hace rato yo les di la explicación de que si vamos a modificar para que nuestra prenda quede amplia, nada más vamos a brincar 2 puntos altos en lugar de 3. Es la explicación que yo les di aquí, en donde empezamos a hacer nuestras onditas. Pues vamos a manejarlo de esta manera. Nada más vamos a realizar 1, 2, 3, 4 cadenas y brincando 2 puntos altos. 1, 2 y ensartamos. Así es como lo vamos a manejar, siempre y cuando ustedes deseen que su prenda quede más amplia. De lo contrario, ya di la explicación de cómo podemos modificarlo. Aquí en la manga o aquí en el puño vamos a trabajar de esa manera. Realizamos 4 cadenas, fíjense bien, y brincamos 2 puntos altos. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a tejer todo parejo hasta realizar 15 vueltas. Una vez que terminemos esas 15 vueltas, regresamos para empezar a hacer nuestros aumentos porque necesitamos que nuestra manga quede un poquito más amplia. Vamos a terminar de realizar esas 14 vueltas, perdón, esas 15 vueltas, 3, 4, y una vez que termine, regreso para que continuemos con la explicación. Ustedes ya saben aquí, realizar vueltas de onditas, ya lo hicimos. Por ejemplo, ahorita realicé ondita completa, en la vuelta que continúa, media ondita, y así. Es como lo vamos a seguir manejando de la misma manera que ya trabajamos. Ahora sí, terminamos de realizar esas 15 vueltas y una vez que las tengamos listas, regresamos. Ya terminé de realizar mis 15 vueltas
con 4 cadenas cada una de ellas. Vamos a hacer ahora 4 vueltas con 5 cadenas, pero les voy a enseñar de una vez en esta vuelta cómo vamos a hacer en tres ocasiones aumentos a cada orilla. Por ejemplo, aquí yo tengo que realizar 6 cadenas y, por ejemplo, hago mis 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y realizo media ondita. Así es como me va a quedar. Pero para hacer un aumento voy a hacer lo siguiente. Realizo 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y voy a unir aquí mismo. ¿Qué va a pasar aquí? 3 cadenas son para subir y esta corresponde a otra ondita. Aquí yo ya aumenté media ondita. Vamos a realizar nuestra vuelta normal, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Recuerden que aquí ya vamos a aumentar nuestras onditas a 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Esto lo tenemos que hacer para que abra nuestra manga, 1, 2, 3, 4, 5. Permítanme realizar esta vuelta y llegar a la otra orilla para continuar con la explicación. 1, 2, 3, 4, 5 y realizo mi ondita. Así es como lo vamos a trabajar. Permítanme llegar a la otra orilla y regreso con ustedes. Ya llegué aquí a la otra orilla. De la misma forma que lo hice aquí, yo tendría que realizar 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto alto. Pero no lo voy a hacer. Voy a hacer 5 cadenas, 3, 4, 5 y entonces ya voy a realizar mi punto alto. Esta ya no quedó como media ondita, esta ya quedó como ondita completa. Vean. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y ahora sí vamos a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y realizo mi media ondita. Y ya continúo. Me va a quedar de esta manera. Mis 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y termino de realizar mi vuelta. Recuerden, vamos a hacer 4 vueltas con nuestras onditas de 5 cadenas. Después, en 3 ocasiones vamos a realizar este aumento que les acabo de enseñar. Hacemos 5 cadenas y realizamos nuestro punto alto. Vamos a aumentar media ondita de cada lado, entonces lo vamos a hacer en 3 vueltas diferentes. Hacemos el aumento, 4 vueltas, otro aumento, 4 vueltas y vamos a completar un total de 39 vueltas a partir de la primera vuelta de onditas hasta el término. 39 vueltas sin dejar de hacer los aumentos que les acabo de explicar. Vamos a terminar de realizar nuestra manga y una vez que terminemos regresamos. Ya terminé de realizar mi primer manga. Terminamos con un total de 19 onditas aquí en la orilla. Ya la última vuelta. Y recuerden que de aquí donde empezamos son 39 vueltas de onditas las que vamos a realizar. Aquí donde empezamos a realizar nuestras onditas son un total de 16. Y en 3 ocasiones vamos a hacer 3 aumentos de cada lado. Media ondita en 3 ocasiones nos va a dar un total de 19 onditas al término de nuestra manga. Vamos a realizar nuestra segunda manga. Vamos a empezar igual de la misma manera, 60 cadenas, 12 onditas y realizamos toda la explicación que ya dimos. Recuerden que la primera mitad es la que se teje. Y vamos a realizar lo que corresponde a 4 hileras de puntos altos. No estoy tomando en cuenta, son 8 vueltas en total, pero no estoy tomando en cuenta las casitas. Son 8 vueltas iniciando con las cadenas, puntos altos, casitas, puntos altos, casitas, puntos altos, casitas y terminamos con puntos altos. Y del otro lado, que es para ya realizar nuestra manga, solamente realizamos lo que corresponde a 3 hileras de puntos altos. Ya no realicé la cuarta porque se me hace ya demasiado ancho lo que corresponde a nuestro puño. Bueno, pues vamos a darle término a esta manga. Nada más cortamos nuestra hebra. Hay que dejar material suficiente para unirla. Una vez que vayamos ya a armar nuestra prenda, rematamos nuestro punto y vamos a realizar nuestra segunda manga.
Y una vez que la tengamos lista, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis 2 mangas. Aquí están, 1 y 2. Vamos a cerrarlas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar cada una de nuestras mangas y las vamos a cerrar. Aquí dejé yo un poquito de hilo, pero este va a ser para unir a la bocamanga. Vamos a doblarla a la mitad. Aquí está. Y vamos a unirla. Voy a tomar ahorita por el momento este hilo que dejé para la bocamanga para unir. Nada más para mostrarles cómo lo vamos a hacer. Y también vamos a coser, ya vamos a armar toda nuestra prenda. Vamos a unir los hombros para darle término a nuestra nueva prenda. Aquí está la orilla y vamos a unir lo más parejito que sea posible. Damos 2 pasadas en el primer punto. Recuerden que es lo que acostumbramos a hacer. Para los que me hacen el favor de verme, ya saben que esto es algo que repetimos en cada prenda. Nada más les voy a indicar cómo hacerlo. Recuerden que para mí es un poquito complicado estar aquí fijando la vista, pero eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar nuestras mangas y una vez que ya las tengamos listas, continuamos con los hombros. Aquí está, toda la orilla hasta los puños. Aquí están mis puños. Ya una vez que las tenga cerradas, regresamos. Pero antes permítanme indicarles también cómo vamos a unir los hombros de nuestra prenda. Aquí está mi prenda. Este es el derecho. No se crean, ya la estoy tomando al revés. Este es el revés. Voy a voltearla. Este es el derecho. Voy a unir. Y aquí están los hombros. ¿Okay? La parte de la cadera y los hombros. Como en esta ocasión tomamos un poco más de puntos para hacer cada frente, ¿qué va a pasar? Que no va a quedar, no va a embonar perfectamente bien, porque si lo hago, si yo uno cada ondita para que me quede completamente parejita, va a ser muy reducido el espacio que me quede para el cuello. Aquí en apariencia, miren, sí me queda lo suficiente, ¿sí? Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a acomodar de tal manera que nosotros dejemos un espacio suficiente para el cuello. Aquí lo voy a unir yo así con alfileres y ya una vez que lo tenga yo parejito de ambos lados, voy a unir ya nada más para pegar mis mangas. Aquí está mi primer hombro, voy a ir al segundo. Fíjense, voy a dejar un poquito ajustado cada lado para que me permita abrir un poquito más y voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 onditas para el cuello. Aquí está. Voy a dejar 5 onditas libres, pero voy a buscar la manera de contar que me quede parejo de ambos lados, si no me vaya a quedar un lado más ancho que otro. Cuento las onditas que tengo atrás y ya las divido. Dejo 5 para el centro, ¿ok? Y aquí está mi hilo, también aquí está de este lado. Voy a tomarlo y de la misma manera que lo hicimos ya ahorita con la manga. Inserto mi aguja estambrera. Y empiezo a unir punto por punto. Pude haber cerrado con tejido. Tejiendo pude haber cerrado y quedaran nuestras onditas completamente parejitas como si fuera de una sola pieza.
Pero precisamente como tomé un poquito más de puntos para cada frente, ya no quedó perfecto, o así ya no quedó totalmente parejito. Entonces esa es la razón por la cual ya no puedo hacerlo de esa manera, porque si no me iba a quedar sin puntos para el cuello. Pero lo podemos acomodar de esta manera y cerrar. ¿Ok? Déjenme dar 2-3 puntadas aquí para que vean cómo queda. Es un poco nada más lo que vamos a ajustar en la orilla, pero al momento de estar tejiendo ya no va a quedar parejo. Aquí está mi costura. ¿Sí? Vamos a terminar de unir nuestra prenda, también nuestras mangas, y una vez que las tengamos listas regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de unir mi prenda, nada más unimos aquí en este caso los hombros. Aquí está mi costura para que vean. Y ahora también ya terminé de unir las mangas a lo que corresponde a nuestras mangas. Aquí están, vean, ya está unida mi manga, ya la cosí, ya está cerrada. Aquí está mi costura. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. La manga la vamos a voltear al derecho, o sea, yo la tenía al revés. Este es el revés, ya la volteé al derecho. Y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, antes permítanme mostrarles. En apariencia la manga se ve como muy angosta, pero no, queda perfectamente bien. Miren, aquí está mi puño y todavía está un poquito sueltita la manga, así que quedó perfectamente bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tomamos nuestra prenda, la vamos a voltear aquí al revés, ¿sí? Aquí al revés, y vamos a meter nuestra manga. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí tengo mi manga, la voy a meter aquí por del lado derecho, pero mi prenda está al revés, y ya con unos alfileres me voy a apoyar para que quede fija todo alrededor de la bocamanga. Aquí está. Una vez que yo haga mi costura, voy a voltear al derecho y ya queda al derecho. Manga y el frente de mi prenda. Aquí está, vean cómo queda perfectamente bien, embona muy bien. Entonces, aquí donde está mi segurito es la mitad, está mi costura y voy a unir para que quede exactamente a la mitad mi manga. Me voy a apoyar con unos alfileres. Voy a agarrar los rojos en esta ocasión para que se noten. Aquí la otra mitad, exactamente a la mitad, voy a marcar. Voy a unir. Y luego aquí. Luego de este otro lado. Y ya vamos a coser nuestra manga. Aquí está. Yo voy a quitar el segurito porque ya tenía yo aquí marcado, ya era lo que estaba marcando, por eso yo no lo quité. Y ahora sí ya lo voy a quitar, ya no hay necesidad de usarlo. Voy a insertar mi aguja y empiezo a unir mis mangas. Recuerden que la manga hay que voltearla al derecho y la metemos por la parte del revés de la prenda para que quede bien. Y ya nada más voy a empezar a unir. Aquí está mi aguja, aquí está el centro de mi ondita que estaba marcado y ahí voy a empezar a unir punto por punto. De esta manera. Paso 2 veces en el mismo lugar para que quede fijo y ya voy a hacer toda mi costura, todo alrededor. Vean cómo queda bien, embonó perfectamente bien mi manga. Pues permítanme unir mis mangas, ya voy a pegar las dos. Y una vez que termine, regreso con ustedes para que continuemos con el acabado de la parte de enfrente. Todavía hay que hacerle su acabado a nuestra prenda. Vamos a continuar uniendo. Les voy a explicar de una vez la otra manga para que no queden dudas. Así está derecho mi prenda. La voy a voltear y voy a meter mi manga aquí, pero mi manga debe estar al derecho. Aquí está mi otra manga, ya la volteé al derecho, vean,
Este es el revés, pero aquí está mi costura, pero ya la volteé, ya la tengo por el derecho. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos nuestra manga, fíjense bien, la acomodamos. Esta es la bocamanga. Aquí está mi prenda. Y voy a meter mi manga por el derecho aquí. Y ya nada más voy a unir. Aquí está marcada. Esta es la mitad de mi manga. Bueno, aquí está marcado también con mi segurito. Y voy a unir aquí exactamente a la mitad. Este es mi ondita que queda a la mitad. Ahí es donde yo voy a unir. Vean. De la misma manera. Aquí está la mitad. Voy a unir de este lado. Aquí está la otra parte. Voy a poner 4 seguros para que me quede bien fijo y ya no se me mueva. Y aquí está la otra parte. Ya quedó también fija esta otra manga. Este es el revés de mi prenda. Voy a voltear y ya queda derecho tanto manga como mi prenda. ¿Ok? Vamos a terminar de unir nuestras mangas y una vez que terminemos ya regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de unir toda mi prenda, hombros y mangas. Aquí está. También ya la unimos de aquí. Y ya nada más vamos a hacer la terminación. Antes de que terminemos nuestra prenda, voy a hacerle una pequeña orilla aquí para darle su acabado. No sé cuánto es lo que yo pueda avanzar o cuánto es lo que yo pueda darle como término, porque ya me queda muy poco material. Razón por la cual yo ya tampoco pude hacer la modificación. Recuerden que les comenté que esta área donde está el punto de red redujo demasiado mi prenda. Entonces yo les voy a aconsejar que vean todo el video y ven la explicación donde yo les indiqué cómo vamos a modificar para que la prenda quede más amplia. Créanme que está muy bonita la prenda. No esperaba yo que redujera tanto, pero les estoy indicando de qué forma modificarla. Todo lo que corresponde al área de abajo, toda esta área, queda lo suficientemente amplia. Desafortunadamente aquí es donde ya me redujo mucho. Bueno, pues vamos a darle término con 2, 3 vueltas. No sé qué tanto es lo que yo pueda hacerle como acabado. Por el momento vamos a realizar diversas vueltas de medio punto doble. Voy a anudar, aquí está el inicio de la parte de enfrente y voy a anudar primero mi hilo, mi hilaza en este caso. Hago un nudito para que quede seguro y empiezo a realizar vueltas de medio punto doble. Aquí está, en esta vuelta hay que manejar con cuidado la cantidad de puntos que nosotros sacamos para evitar que queden demasiados puntos y empiece a ondear la orilla o simple y sencillamente que estire la prenda. Voy a realizar una cadena lazada y empiezo a realizar mis medios puntos dobles. Aquí está, lazada, ensarto, realizo mi medio punto doble. Así es como lo voy a manejar. Ustedes vayan viendo el espacio que ustedes tienen para ir realizando medios puntos. Vean. Lazada, ensarto. Por ejemplo, donde están mis puntos largos, como es el caso de aquí a aquí, voy a realizar al inicio, al centro y al término de mi punto. Y yo voy viendo la forma, o yo voy buscando la manera de que no vayan a hacer demasiados puntos o que tampoco vayan a hacer poquitos y empiece a estirar la prenda. Por ejemplo, aquí está demasiado largo, voy a realizar 2, 3 puntos y ya brinco al espacio que continúa. Así vamos a ir realizando toda esta vuelta. Una vez que lleguemos aquí donde hice la separación o empecé a hacer disminuciones para abrir mi escote,
Ya dejé aquí un segurito y también del otro lado para marcar. Aquí en este punto vamos a hacer de 2 a 3 medios puntos dobles para que alcance a girar y retomar lo que corresponde al escote. Eso depende de cada una de nosotras. ¿Por qué? Por la forma en que nosotras tejemos. Si tejemos muy apretado voy a requerir 3, si no, nada más 2. Lo importante es que alcance a girar mi tejido aquí para retomar hacia arriba. Vamos a realizar las vueltas que sean necesarias. Una vez que termine regreso con ustedes y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé de realizar las vueltas necesarias para darle su acabado a nuestra prenda. Como les comenté, nada más hice vueltas de medios puntos dobles. Aquí están. Hice un total de 4 vueltas. Ya nada más voy a cortar mi hilaza y lo voy a dejar así. Voy a rematar mi punto y hay que ocultar la hebra. Y así es como le damos término a nuestra nueva prenda. Les voy a pedir de favor que tomen en cuenta lo que les indiqué. Esta talla, esta prenda la voy a dejar para talla 34, 36 como máximo, porque en el área de aquí abajo, lo que corresponde a la cadera, tiene un 54 centímetros de ancho. Aquí es donde reduce bastante. Pero si ustedes hacen los ajustes que yo les marqué anteriormente, que es aumentar la cantidad de onditas aquí y tejen sus onditas de 5 cadenas en lugar de 4 como yo lo hice, entonces la prenda va a quedar ya más amplia. Para cada talla que ustedes gusten reducir o aumentar, lo que tienen que hacer es ir aumentando o disminuyendo 25 cadenas por cada motivo. Aquí está, recuerden que para cada uno de estos motivos que necesitamos 25 cadenas, que son un total de 5 onditas. Las 20 cadenas extras que ustedes necesitan para completar los motivos de una prenda, ya los tomé yo en cuenta. Entonces nada más de la cantidad que yo les di, aumenten o disminuyan 25 cadenas. Si quieren hacer su prenda más grande, van aumentando de 25 en 25 a la cantidad que yo les indiqué, que son 220 como inicio. Pues así es como le damos término a nuestra nueva prenda. Espero y deseo de todo corazón sea de su agrado. Créanme que es una prenda que queda muy bonita. Pues como en cada video, permítanme darle las gracias. Muchas gracias a todos mis suscriptores, a mis nuevos suscriptores también. Muchas gracias por su apoyo. Y a todos los que nos visitan por primera vez y las prendas que yo realizo son de su agrado, les pido de favor que me apoyen regalándome un like. Y también los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Nos vemos en un nuevo video.